Hola, bienvenidos a The Flip Bros y hoy hablaremos sobre The Purge, Anarchy o La Purga 2, La Noche de las Bestias, 12 horas para sobrevivir o dependiendo de dónde vivan. Y bueno, esta película sigue la misma premisa de la primera, donde tienen 12 horas para asesinar o hacer todo lo que ellos quieran. Es del 2014 y está hecha por James de Mónaco. Entonces, ¿qué te pareció? Pues a mí personalmente me gustó mucho más que la primera. Me pareció como que esa idea de sacar la película de como un lugar chiquito, Sí, a como que la ciudad como tal, y expandir como que toda la idea del universo, de política y cómo manejamos todo eso, a mí me gustó mucho. sí, a mí también. De hecho, yo creo que fue lo que más me gustó de la película, que esta vez vimos desde la perspectiva de las personas normales, no desde estas personas de alta sociedad. No tienen forma de protegerse, están pues, básicamente a la deriva, viendo que no los atrapen, que no sean atacados. Y eso me gustó mucho. También me gustó mucho que hubo más acción, ¿no? Sí. Y no solo hubo más acción, sino que la acción como que siento que estuvo mejor manejada, mejor hecha. También siguió el protagonista. A mí el actor Frank Grillo me gusta mucho como ese protagonista estilo Bruce Willis de los años 80, donde yo soy el héroe cualquiera que pueda hacer todo, así genial. A mí me gustó mucho su personaje. Sí, a mí también. De hecho, me gustó muchísimo también el personaje de Carmen Egobo, se llama, creo, y su hija. La verdad, me parecieron como muy... te puedes identificar con ellos, te encariñas con ellos, sientes como... La lógica, ella es una madre soltera y vive con su padre, pero una situación hizo que su padre se separara de ellos un poquito antes de que iniciaran las 12 horas. Y ellas están básicamente solas, sin protección buena, viven en una casa como social, o sea, ni siquiera es en un edificio, de hecho ni siquiera es una casa privada ni nada, entonces no tienen protección en lo absoluto y están a la deriva y es terrible, o sea, puedes notar esas 12 horas desde la perspectiva de todos ellos, pero de una forma como, me gusta porque salen todos, o sea, no es de, son una familia y ya no se basa solo en una familia, que sí hay protagonistas, pero se basa muchísimo en alrededor, en toda la ciudad, en todo lo que pasa, puedes ver hechos que están pasando en la calle, en las carreteras y demás, entonces eso me gustó también. A mí lo que me gustó es eso de que cómo manejaron, digamos, la política que está envuelta sobre la situación de ese día que se permite asesinar o cometer cualquier crimen. Me gustó mucho cómo metieron la política, ¿no? Porque se sintió muy real. Yo veía la película y me decía a mí mismo, de que si esto pasara en la vida real, sí pasaría así. Esto es algo que haría, digamos, el gobierno. Esto es así como reaccionaría. Fue muy creíble eso y a mí me gustó mucho. Hizo que la película como que tuviera un poquito más para mí. Sí, pues ellos de esa película en general son muy buenos explicando esa serie de películas. Todos los problemas como políticos y sociales que conllevan ese hecho, de una forma muy lógica, si se entiende, si ocurriría así, y eso es lo que me gusta también. Pasando a las cosas no tan buenas, a mí no me gustó el hecho de que fuera un poco predecible. Para mí fue muy predecible, sobre todo el personaje principal de Frank Grillo, se me hizo muy predecible en la mayoría. Entonces, pues podía adivinar básicamente lo que iba a pasar después y yo dije, ok, ahorita va a pasar esto. Y había escenas en las que incluso hacían cámara lenta y decías, ok, van a atacar a esta persona. Entonces, eso fue lo que igual no me gustó tanto, se me hizo que era un poco más predecible que la primera. Y eso fue como lo que me bajó un poco. A mí lo que no me gustó tanto fue el hecho que hubo dos personajes en la película que yo siento que si los hubieran quitado de la película no hubieran afectado de nada la trama. Y de hecho hubieran como que mejorado un poquito como que la narrativa de la película, hubieran quitado escenas que no necesitaban. Sí. Pero eso es de las cosas que me molestó, no voy a pasar nada, no voy a decir nada de lo que pasó con los personajes porque pues, realmente fue como que hasta cierto punto irrelevante. Lo que pasó con esos personajes más estuvieron como que ahí para estar ahí, supongo. Entonces eso me molestó un poco. También sí entiendo el hecho de que como que sí querían mucho en los clichés, ¿no? Sí. Por ejemplo, es la segunda película consecutiva que utilizan ese recurso de que, voy a matarte, pero estoy tomando mucho tiempo para matarte y llegan por atrás y lo mata. Entonces digo, ok, o sea, otra vez lo mismo, digo, entiendo que como que le gusta mucho utilizar eso al director, pero sí me pareció un poco repetitivo que utilizara como que otra vez ese recurso. Sí, y en esa película siento que lo utilizaron aún más que la primera película. No sé si sea porque duró más. Y me hizo también que había partes en las que no eran tan necesarias ciertas escenas, que quizás la alargaron un poquito, pero igual no ocurrió mucho. O sea, es una cosa de una escena de 5 minutos si acaso, entonces no hay problema.
Y pues eso es todo, yo creo que le daría unas 3 estrellas, es muy buena. O sea, sí, no es mejor que la primera, pero es buena, aún así, si la quieren ver está bien como para que sigan la historia, ahorita que va a salir la nueva. Y pues yo le pondré unas 3 estrellas y media, 3 estrellas 75. A mí me gustó mucho más que la pasada, me divertí mucho más con esta película que con la anterior. O sea, sí, puede requerir un poco más de los clichés y sí, pues se puede decir que la otra estuvo, digamos, mejor hecha. Pero a mí me divirtió mucho más esta película, yo me entretuve más y me gustó mucho más los personajes y la historia. Quizás porque tiene un poco más de acción, ¿no? Sí, también, pero sobre todo como que la manera en cómo construyeron el mundo para mí fue muy importante. Eso fue lo mejor, realmente sentó bien como el universo de la pulga, ¿no? Y bueno, eso es todo, muchísimas gracias por vernos, si les gustó el video denle like y díganos si vieron esa película, la parte 2, si han visto todas las series, si piensan ver la que sigue y eso es todo, muchísimas gracias, suscríbanse para saber más y muchas gracias, adiós. Adiós.